Bien, muy buenas tardes. Hoy, 18 de agosto, vamos a realizar un conversatorio, una conversación sobre el sistema de justicia y Fuerzas Armadas, la propuesta de nueva Constitución para Chile. Hemos convocado el Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas, que está conformado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la AFEP, cuya presidenta está presente, Alicia Lira, la Corporación 3 y 4 Álamos, la Comunidad Ecuménica Martin Luther King y el Comité Óscar Romero de Chile. El Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas es un movimiento fundado en Estados Unidos que realiza sus actividades por el fin de la Escuela de las Américas, por el fin de la militarización de Estados Unidos en América Latina y por el fin del imperialismo fronterizo. Hoy día vamos a conversar sobre el sistema de justicia y las Fuerzas Armadas en la propuesta de nueva Constitución para Chile, y hemos invitado y gentilmente han accedido a conversar con nosotros Claudia Iriarte Rivas, quien es licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas, es abogada de la Universidad de Chile y es doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Y Carlos Gutiérrez Palacios, historiador, doctor en estudios latinoamericanos y anteriormente presidió el Centro de Estudios Estratégicos de la entonces Universidad Arcis. Bienvenidos, Claudia, Carlos, muchas gracias por acceder a la invitación. Y estamos presentes quien preside el Observatorio por la Escuela de las Américas en Chile, que es Pablo Ruiz, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, el eh, coordinador de la Corporación 3 y 4 Álamos, Carlos González, y quien habla, Hervilara, del Comité Óscar Romero, del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, SICSAL. Vamos a pedir la palabra a nuestros invitados, que contarían con unos 15 minutos aproximadamente para una primera intervención, y posteriormente podemos conversar sobre o buscar algunas aclaraciones en la eventualidad que éstas sean necesarias. No sé, Pablo, si contamos con la posibilidad de que quienes nos acompañan a través de Internet puedan también preguntar. Pablo, ¿me escuchas? Sí. Sí. Sigamos adelante. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces dándole la palabra a Claudia. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este foro, a esta exposición. Siempre para mí y en particular el Centro de Derechos Humanos, donde trabajo acá en la Universidad de Chile, es del mayor interés poder exponer sobre los distintos elementos y contenidos de la Constitución. El tema al cual me referiré hoy día es específicamente los sistemas de justicia, así se denomina en la nueva Constitución. Y antes de entrar propiamente tal en cómo está señalado en el texto, voy a recoger unas palabras de un abogado latinoamericano, Diego García Sayán, peruano, quien fue uno de los ministros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un reciente artículo sobre el proyecto constitucional de Chile da algunas opiniones que me parece importante situarlas en una mirada de quien es especialista desde una realidad institucional como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre la temática de sistemas de justicia, derechos humanos y equidad.
Lo primero que él nos señala es que este proyecto constitucional pasaría, o el que está contenido en la Constitución, implica que sería una de las constituciones que con más detalle entra a fijar y a regular el sistema de justicia, en una calidad técnica además muy óptima. Además dice que Chile está frente a una oportunidad histórica para poder situarse a la vanguardia en la regulación de sistemas de justicia con la normativa propuesta en el texto constitucional. Y permite además, nos dice este jurista, superar parte de los reproches que actualmente se le realiza al sistema de justicia en Chile. Por ejemplo, como son las limitaciones del sistema verticalista del diseño que actualmente se plantea. Desde ese punto de vista, nos señala este mismo autor, dice que la propuesta es muy novedosa y está centrada en la independencia del Poder Judicial, lo que permitiría, por una parte, elevar los estándares democráticos del modelo que configura la nueva Constitución para Chile y fortalecer la debida protección y tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales y derechos humanos. Entonces, me pareció importante destacar esta primera opinión, que si bien es de alguien externo, pero es de alguien bastante especialista en el tema, que ha tenido que lidiar, entre otros, con múltiples fallos del sistema judicial chileno desde la mirada a la garantía de derechos. ¿Y por qué ha tenido que lidiar? Porque son los casos que ha tenido que conocer como ministro, como juez más bien de la Corte Interamericana, de los casos en que Chile ha sido demandado. Y justamente aquí se recalcan ciertas características del nuevo modelo que han sido criticadas. Y yo creo, en mi opinión, de abogada, de especialista en la mirada desde los derechos humanos, es que han sido opiniones dadas o desde la ignorancia o desde la mala fe, porque tal cual nos señala este jurista, esta Constitución y el texto y la forma en que está regulado los sistemas de justicia es absolutamente innovador, profundiza la democracia y, lo que es más importante, se establece y refuerza la autonomía del Poder Judicial y le da una potestad real para la garantía de los derechos de todos los que estamos al interior del Estado de Chile. ¿Ya? Ahora, voy a entrar al texto constitucional propiamente tal. Regula denominando sistemas de justicia. Está regulado en el capítulo 9, artículo 307 y siguientes de la Constitución, por si alguien quiere mirarlo en el texto constitucional. Define a la justicia o a la función como una función pública que implica conocer y juzgar los conflictos de relevancia jurídica, los cuales tienen que ser resueltos en el marco de la propia Constitución, esto es de los derechos fundamentales, de las leyes que derivan de esta, y, lo que es muy importante, nos remite al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces aquí vemos que desde el inicio de la regulación de todo el sistema de justicia, cuando lo define con esta función pública, está diciendo que su función se ejerce en el marco de la propia Constitución, que significa en el marco del sistema de derechos que reconoce la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos. Cuestión que hasta ahora ningún texto constitucional de los anteriormente vigentes en Chile, incluso la Constitución de 1925, con todo lo de avanzada que era, no regulaba refiriéndose al derecho internacional. Ahora, ¿quiénes ejercen la función jurisdiccional en Chile? Específicamente la Constitución dice que la ejercen los tribunales y las autoridades de las naciones y pueblos indígenas. Y entonces con esto delimita que la función, que el poder judicial obviamente está claramente delimitado y establecido en términos por lo demás muy similares a lo que ha sido nuestra tradición constitucional, particularmente en lo que implicó la Constitución del 25, que yo diría que fue realmente la Constitución que establece de forma más prístina y más clara
ya los lineamientos de los tres poderes y la autonomía de cada uno de ellos. ¿Ya? Porque las constituciones anteriores eran más complejas y la de los 80 le daba mucha fuerza al Ejecutivo. Es una constitución muy presidencialista. Aquí vemos realmente una realidad más marcada y con más autonomía de cada una de las funciones, en este caso la función judicial. La única diferencia es que junto con entregarle la judicatura a los tribunales, establece que las autoridades de las naciones y pueblos indígenas también tienen ese carácter. Ahora, claramente la Constitución, lo vamos a ver, le da un rol, no es que tengan función en todo, que ha sido uno de los grandes debates y mitos falaces, diría yo, no verdaderos que se ha establecido al respecto. Ahora, este texto establece los principios, y los principios son un poco los mismos que establece hoy día el sistema constitucional y las antiguas constituciones, pero especialmente quiero referirme a la idea de el principio de unidad en la jurisdicción. O sea, la función jurisdiccional, la función de justicia es una y se articula como una unidad. Aquí no hay entes independientes entre ellos. Todos son una unidad que tienen un mismo estatuto jurídico y tienen unos mismos principios. Y específicamente el artículo 312 dice, antes el 311, la función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque de interseccionalidad y debe garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. O sea, aquí vemos como hay un principio común de esta unidad que está estableciendo a toda la función jurisdiccional, que son los tribunales y las autoridades ancestrales en los pueblos indígenas que cumplen esta función, ¿ya? Y dice después, la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. He destacado estos dos principios de esta idea de unidad porque son novedosos y están presentes en todo el ordenamiento jurídico que establece la Constitución y, por supuesto, también rigen de modo principal la función judicial. Dada esta unidad, entonces lo establece como mandato específico respecto del poder judicial, ¿ya? Ahora, en la misma línea, después nos establece que la función jurisdiccional, o sea, toda la función de justicia, se define tanto en su estructura como su forma, mecanismos de integración y en los procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad, ¿ya? Y aquí está la idea que complementa lo que acabamos de apuntar, que tiene que ver con el valor que se le da a la justicia ancestral de los pueblos originarios, que los integra al sistema dentro de esta unidad absoluta. Ahora, el artículo 327 establece el sistema, ¿ya?, nacional de justicia en términos generales y define por quiénes este está integrado. Y nos hace referencia a 4 grupos de tribunales, por así decirlo, o de justicias. Son la justicia vecinal, que equivale un poco, vamos a ver, a nuestra justicia, a lo que existe hoy día como los tribunales que están en las municipalidades, ¿no? Los tribunales de instancias, que equivalen a lo que son hoy día los tribunales de instancia de materia común, los tribunales penales, primeras instancias civiles, etcétera, los tribunales ambientales, etcétera, etcétera. Las cortes de apelaciones y la Corte Suprema, ¿ya? Ahora, respecto de los tribunales de instancia, crea unos tribunales nuevos que estaban en la Constitución de 1925, pero nunca llegaron a ejecutarse, que son los tribunales administrativos. En la Constitución del 25 se llamaban los contenciosos administrativos. Tal vez más de alguno de ustedes los habrá oído nombrar, pero nunca llegaron a establecerse. Por lo tanto, si un particular tenía que accionar contra el Estado, por una acción del Estado, tenía que ir a los tribunales ordinarios. Y en cambio hoy día se crea una instancia, una instancia especializada en esta materia, como son los tribunales ambientales, como son los tribunales aduaneros. Entonces la especialización se refiere
a la materia. Y aquí ya entonces hay tribunales especializados que hoy día tal vez van a entrar, eso lo va a ordenar la futura legislación, dentro de estos tribunales administrativos donde se van a ver justamente las medidas administrativas en las diversas funciones que el Estado asume con sus distintas y múltiples potestades que tiene, ¿ya? También en esta línea son tribunales de instancia, pero van expresamente dentro de lo que lo denomina el texto justicia vecinal, son los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. Los juzgados vecinales equivalen un poco a los jueces, a los justicias de policía local que hoy día existen, con funciones más claras, más definidas, pero son parte también de tribunales de instancia, eso es lo interesante, pasan a ser parte de este sistema general y por lo tanto son por defecto en cosas de menor cuantía, en conflictos de justicia de menor, o jurisdiccionales de menor cuantía, o aquellos que no estén expresamente designados en los tribunales de otras tribunales de instancia por otras materias o por conocimientos generales. Y eso lo va a definir la ley. Pero crea estos centros de justicia vecinal que son para resolver conflictos entre los vecinos. Por ejemplo, conflictos de organizaciones, conflictos de los vecinos en términos de convivencia, comunitario. Y esto es interesante porque lleva con potestad y con una mirada, aquí tiene que crearse todo nuevo, recursos económicos, la creación de los tribunales, los jueces, la forma de su configuración, etcétera, etcétera, a través de una institucionalidad que ya vamos a ver, y obviamente también los procedimientos, que sí están establecidos como ideas generales, que los procedimientos en ambas justicias son breves, concentrados, simplificados y orales, fundamentalmente, de modo que pueda acceder la ciudadanía con facilidad, con simpleza, y sea más bien una justicia, podríamos decir, de equidad. Ahora, siempre en un marco legal, pero de equidad en un sentido de dar cuenta de las peticiones y poder valorarlo, lo que es un sistema de derechos respecto a las distintas realidades involucradas. Me voy a detener un minuto en la Corte Suprema, porque es muy importante la función que se establece respecto a la Corte Suprema. Y nos dice, la Corte Suprema es un órgano colegiado con jurisdicción en todo el país, o sea, exactamente igual a lo que hoy día tenemos, y que tiene como función velar por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación, así como las otras atribuciones que le entrega la Constitución o la ley. Pero aquí está lo fundamental. Su función es básicamente velar por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación. Y por lo tanto nos agrega el artículo siguiente: la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena y lo hará en una sala especializada y asistida por una consejería técnica integrado por expertos en su cultura y derecho propio en la forma que establece la ley. Y entonces, perdón, Claudia, te quedan 5 minutos para que puedas redondear. Muchas gracias. Queda muy poquito. Gracias. Como les decía, aquí vemos claramente en este artículo que más allá de las materias que pueden conocer los tribunales de las judicaturas indígenas o tribunales ancestrales o en autoridades ancestrales, que además las materias siempre los tribunales ancestrales se desarrollan en el marco de lo que es el sistema de derechos tanto nacional como internacional. Por lo tanto, solo se le podrán entregar algunas materias y hay otras materias que sencillamente están limitadas de ser conocidas por los tribunales ancestrales, dado la materia y la especialidad y la cuantía también. La cuantía es la gravedad, no necesariamente es un tema económico, del delito o de la situación jurídica involucrada. Y además de que está muy limitada por las normas del derecho, de materia de derechos humanos, tiene el control y la jurisdicción por sobre estas autoridades ancestrales judiciales de la Corte Suprema, no solo en su función de velar por la correcta aplicación del derecho, sino además de los recursos que le puedan corresponder a la Corte de conocer en esta materia, como ya vimos, ¿no?
Ahora, y por último, y aquí es lo más novedoso que tiene este sistema, crea el Consejo de la Justicia, ¿ya? Y el Consejo de la Justicia, que es un órgano autónomo, absolutamente autónomo, pero que tiene un rol fundamental. ¿En qué materias? En los nombramientos, gobierno, gestión administrativa, formación, capacitación y disciplina de todo el Poder Judicial. Por lo tanto, todo el nombramiento ya no es un autonombramiento del propio sistema, sino que se hace del propio sistema judicial, de los propios jueces, sino que el nombramiento se hace por un sistema concursal que va a estar definido luego de haber pasado por la formación de una escuela similar a la que hoy día existe, pero que va a estar bajo la mirada de este Consejo de la Justicia, ¿ya? En su creación, en su formación además permanente, tienen que tener un tiempo de ejercicio como abogados y abogadas para postular. No solo tienen que tener formación, tienen que tener ejercicio profesional y después pueden postular, ¿ya? Toda la función administrativa que hoy día descansa en el propio sistema de la judicatura, hoy día la ejerce un órgano autónomo, aparte que es este Consejo de la Justicia, ¿ya? Y se encarga la función disciplinaria, que sale de la Corte Suprema, que antes estaba en la Corte Suprema. Entonces, por lo tanto, concentra en los tribunales, desde la primera jerarquía hasta los tribunales de instancias, concentra la función jurisdiccional, o sea, conocer los asuntos controversiales de relevancia jurídica. Todo lo otro es función de este Consejo de la Justicia, lo cual le da autonomía absoluta, ¿ya? Y le da una capacidad de tecnificación técnica, valga la redundancia, de profesionalización técnica respecto de todo el sistema de nombramiento del gobierno, de la gestión, de la formación y de la sanción disciplinaria, que es lo más importante. Entonces, no es quien debe conocer en un recurso superior el que te sanciona, por lo tanto eso queda separado, con lo cual le da autonomía a los jueces para el fallo, para el reconocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, yo me quedaría hasta aquí, es más largo obviamente, pero creo que he esbozado los elementos centrales y más novedosos que establece esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ha sido muy esclarecedor, ¿no? Y muy didáctico, además, especialmente en relación a uno de los temas que ha recibido mayores críticas de parte de quienes se oponen a una nueva constitución, ¿no? Vamos a solicitar a Carlos Gutiérrez que nos pueda también iluminar, ¿no? en este tema al que nos hemos convocado, el sistema de justicia y Fuerzas Armadas en la propuesta de nueva constitución para Chile. Carlos. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias por la invitación para poder seguir conversando esta propuesta constitucional. Dos consideraciones generales con respecto, en este caso mío, sobre el tema al cual se me ha invitado sobre Fuerzas Armadas, política de defensa y seguridad. Dos consideraciones generales, como digo. La primera es que la actual propuesta constitucional es una propuesta, yo diría, que pone a Chile en sintonía con cambios civilizatorios que se está viviendo hace un tiempo, que son notables y que son recogidas en este proyecto constitucional, que incluso ha recibido, ¿no es cierto?, opiniones, como recientemente lo leía la doctora, un reconocimiento internacional de expertos que están fuera del tráfago de la discusión política en Chile, reconociendo justamente diríamos, la actualización, la contemporaneidad de la propuesta constitucional chilena. En temas de derechos humanos, en temas de inclusión, de género, sustentabilidad ambiental, pueblo originario, en fin. No hay materia alguna en justicia, como recién nos presentaba la profesora. No hay materia en la cual esta Constitución no esté siendo efectivamente un ajuste entre la codificación de las reglas del juego de un Estado con los avances civilizatorios a nivel global. Y la segunda consideración, en este caso ya más particular con Chile, es que una Constitución que también nos llega
para ajustarnos con la democracia. Esta democracia interrumpida durante mucho tiempo por una dictadura y que después en un proceso de postdictadura ha tenido avances lentos, en algunos casos incluso sin avances, que nos ha llevado a tener una democracia restringida, una democracia acotada. La actual Constitución justamente está en su estructura más de fondo, en su concepción de fondo, la profundización de la democracia. Y eso pasa justamente por definir de mejor forma los órganos correspondientes a la organización del Estado, la participación de la ciudadanía, los derechos inalienables de todas las personas e incluso seres vivos, a propósito del reconocimiento animal, que habitan en este territorio. En fin, creo que también es una puesta al día con la democracia, con las tareas propias de nuestro país. Particularmente en el tema de Fuerzas Armadas, hay que verla desde dos puntos de vista, digamos, en dos ámbitos. El primero, todo aquel articulado que hable específicamente de las Fuerzas Armadas y su rol, la política de defensa, la seguridad exterior, que son artículos muy específicos, incisos bien específicos. Están incluso en un capítulo específico. Pero también hay que ver esto, y esa es la otra mirada, de todo aquel conjunto de decisiones o definiciones que hace la Constitución que dan sustento también a las propias instituciones armadas y a su política de defensa. Por lo tanto, hay que mirarla también en un contexto, efectivamente, las definiciones que se realizan con relación a este instrumento o a estos actores. Yendo efectivamente ya a los aspectos más particulares, también hay que destacar todo el avance que significa en estas materias con respecto a la actual Constitución del 80, que son en este ámbito notables. Solo por mencionar algunos de los elementos que están presentes en la actual Constitución y que efectivamente no considera la nueva Constitución justamente apuntando a resolver esas brechas democráticas. Por ejemplo, no está considerado ya el famoso Consejo de Seguridad Nacional. Se elimina a las Fuerzas Armadas en el articulado como un capítulo específico. Recordemos que en la actual Constitución del 80 hay un capítulo específico, el capítulo 11, con respecto a las Fuerzas Armadas. En cambio, en la actual proyecto de Constitución efectivamente está dentro, como le correspondería, al capítulo 7, que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. En la actual Constitución, el tener un capítulo propio de las Fuerzas Armadas ya da una señal de una estructura autonomizada de a quien le correspondería, que es el Poder Ejecutivo. Incluso están en capítulos siguientes a otras entidades que son autónomas del Estado. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial ya de la perspectiva incluso del tramado organizacional y a su vez de la codificación en una constitución. La diferencia entre un capítulo específico de la Fuerza Armada, la diferencia en que está en un articulado en la Constitución del 80, en cambio la configuración actual que está en un articulado que corresponde a un capítulo del Poder Ejecutivo. Y entonces eso ya es un cambio notable. Entonces, como decía, se elimina el Consejo de Seguridad Nacional, se elimina la obligatoriedad del servicio militar y la inscripción en los registros militares. Y, por supuesto, hay otras cosas también que se eliminan, pero que después se recogen positivamente y a lo que me voy a concentrar. Quiero partir primero con ver el que veamos el conjunto de la Constitución y cómo efectivamente hay elementos de definición que dicen relación con una estructura orgánica especial como son las Fuerzas Armadas y para qué están y cómo debieran estar. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 1, que justamente sobre las definiciones generales, hay en el artículo, para que vayamos viendo articulados concretos, tanto en el artículo 14, incisos 2 y 3, Chile declara, por ejemplo, en el inciso 2, que
va a tener un respeto a la naturaleza, la paz, la convivencia y la solución pacífica de los conflictos. Esa es una definición del capítulo Principios, Disposiciones Generales, principios de nuestra institucionalidad, de nuestro concepto de Estado. El inciso 3 dice: Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia. Definiciones fundamentales. El artículo 15, inciso 2 del mismo capítulo de Principios: el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y repasar integralmente las violaciones a los derechos humanos. Cuestión absolutamente sensible, vigente por nuestra historia reciente, pero sobre todo por la definición que queremos como Estado. Entonces, en el capítulo 1, en las materias internacionales que tienen relación con las Fuerzas Armadas, en tanto estas son instituciones que están para la seguridad exterior del Estado de Chile, tenemos declaraciones muy potentes. Miramos nuestra política internacional desde la región y como una zona de paz, a la cual, por supuesto, y como una resolución pacífica de los conflictos, a la cual, por supuesto, no solo la definimos, sino adscribimos y deberíamos trabajar por la conclusión, ¿no es cierto?, de esos principios. En el capítulo 2, que es el capítulo sobre los derechos fundamentales y garantías, hay una cantidad importante de definiciones sobre los derechos humanos, insisto, sobre todos los derechos, pero particularmente, vuelvo a insistir, en relación con las instituciones que estamos analizando, sobre derechos humanos, discriminaciones y todas las garantías propias que tienen los sujetos habitantes de este territorio, de este Estado, que tienen vinculación, ¿no es cierto?, con las instituciones militares. En el capítulo 5, que tiene que ver con la formación pública, hay en el capítulo 5, ¿sí?, con formación pública, la función pública, perdón, hay artículos interesantísimos sobre probidad, transparencia, que obliga a todos los actores del Estado a cumplirlos. Sabemos nosotros la experiencia reciente que hemos tenido con instituciones tanto de Fuerzas Armadas como policiales con respecto justamente a la probidad, a la transparencia, a la función pública a la cual están obligados. Recordemos que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales son funcionarios públicos, por lo tanto tenemos aquí articulados que obliga a todos esos funcionarios públicos. En el caso de probidad, claramente, en el caso de transparencia, hay que recordar aquí que hemos tenido varios eventos en los cuales estas instituciones no son las más transparentes e incluso niegan o han negado más de alguna vez la información pública solicitada por actores de la sociedad civil. Bueno, todo ese capítulo y los articulados correspondientes también obligan a las Fuerzas Armadas. Y llegamos efectivamente al capítulo 7, que es del Poder Ejecutivo, que es donde corresponde que estén estas instituciones. Y aquí hay normas que, por supuesto, afortunadamente han sido parte de la tradición jurídica chilena, más allá de que se hayan respetado por acciones políticas, como el hecho de que son institucionales profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, que es el inciso 3 del artículo 297, que viene recogida casi tal cual de la Constitución del 25. Algunas modificaciones se le hicieron en el año 70 a propósito del Estatuto de Garantías, que en ese minuto tuvo que firmar el presidente Allende con la democracia cristiana para ser elegido presidente en el Parlamento, pero que efectivamente consolidaban el hecho de que una institución que tiene estas características, particularmente de obediente y no deliberante. Eso se mantiene, vuelvo a insistir, más allá que este principio haya sido violado en el año 73. Pero de las novedades que trae esto, insisto, más allá de las primeras que dije que ya se habían eliminado, que existía en la Constitución del 80 y que no están en esta Constitución, hay sí elementos importantes de confirmación de confirmación al mando civil democrático que ejerce distintos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo,
sobre las instituciones militares y sus funciones. Una de ellas es muy importante que dice, en el artículo 298, inciso 1, a la presidenta o al presidente de la República le corresponde la conducción de la defensa nacional y desempeña la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando a través del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional. Esto no está explícito en la Constitución del 80. Nos dice en la Constitución actual que el ejercicio del poder y de la jefatura del jefe de Estado, el presidente o presidenta, se realiza a través de su ministerio. Esto incluso llevó durante todo este periodo a que al ministerio, porque el ministro o ministra de Defensa Nacional era más bien una correa transmisora de las Fuerzas Armadas e incluso en muchos casos, incluso prácticamente un sujeto con poco peso político, porque no se confirmaba en la Constitución de que el ejercicio del poder civil democrático sobre las Fuerzas Armadas la ejerce la presidencia a través del ministerio, a cargo de la Defensa Nacional, el ministro de Defensa. Eso es notable porque hoy día efectivamente la conducción civil democrática se ejerce a través del ministerio. Ahí está presente, diríamos, el poder ejecutivo, el presidente o presidente de la República y por lo tanto las Fuerzas Armadas. Su primera relación es con el Ministerio de Defensa porque a través de él están subordinados al poder ejecutivo. Después hay otro elemento que es muy importante en el cual asegura que el ejercicio del mando del Poder Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas se realiza en todo momento. En la actual Constitución del 80 solo se explicita que el ejercicio del mando supremo del presidente sobre las instituciones es en estado de excepción, es decir, en estado de asamblea, es decir, en un estado de guerra. Hoy día se dice en la Constitución, no. La presidencia, el Poder Ejecutivo realiza su conducción política, civil, democrática de las Fuerzas Armadas en todo momento. Se entiende entonces en tiempos de conflicto, de guerra y en tiempos de paz. Se vuelve a ratificar bajo esta denominación la conducción permanente del poder civil sobre las Fuerzas Armadas. Hay otra novedad muy importante que hasta ahora también quedaba al arbitrio del Poder Ejecutivo y que incluso, por lo tanto, operaba fácticamente ante esa deficiencia del Poder Ejecutivo, fácticamente por acción de las Fuerzas Armadas, que era quién definía la política de defensa. Y en el artículo 298, inciso 2, dice: la disposición, la organización y los criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán en la política de defensa nacional y la política militar, la que tendrá que confeccionar el Ejecutivo, la lleva al Parlamento, ¿no es cierto? Después especifica el procedimiento para una aprobación definitiva. Actualmente esto no se regula. Aquí hay que recordar que incluso en muchísimas ocasiones, desde los actores civiles, se exigía que el Poder Ejecutivo definiera cuál era la política de defensa de nuestro país. Eso no existía. Recordemos que a fines de los 90, desde mediados de los 90, se empezaron a establecer las famosas discusiones sobre los libros blancos de la defensa, pero que era una articulación política entre el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, parte de la comunidad civil, pero no era un mandato legal la discusión y la elaboración de los libros de la defensa. Hoy día exige la Constitución que tiene que haber una política de defensa establecida por el Poder Ejecutivo. Por supuesto, participarán las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, todos los actores correspondientes, pero es potestad del Poder Ejecutivo plantear cuál va a ser la política de defensa del periodo o del régimen que le corresponde administrar. Y eso entonces conlleva que en esa política de defensa
se van a discutir, como se dice, disposición, organización y criterios, de cuál va a ser la política de defensa nacional y la política militar correspondientes. Después hay otras definiciones que también son novedad a propósito, como decía al principio, de los avances civilizatorios. Por ejemplo, que las instituciones las Fuerzas Armadas están integradas, ¿no es cierto?, por tres armas, orgánicas, que Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que dependen del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional. Vuelve a insistir eso en el artículo 299. Son instituciones destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Define entonces la misión de la Fuerza Armada explícitamente. Para eso están las Fuerzas Armadas, para agresiones de carácter externo. Pero además, ojo, no cualquier agresión de carácter externo, es según lo que establece la Carta de Naciones Unidas. Y además dice, a punto seguido, en ese mismo inciso del artículo, colaboran con la paz y seguridad internacional conforme a la política de defensa nacional ya definida por el Poder Ejecutivo y aprobada en el Parlamento. Después, insisto, a propósito de estas nuevas incorporaciones, estas instituciones deben incorporar la perspectiva de género, muy importante, en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en los espacios de toma de decisión. Recordemos hoy día que el ingreso de las mujeres a las instituciones armadas en Chile es relativamente reciente, estaríamos hablando de fines de la década de los 90, principios de los 2000, entre las instituciones hay diferencias entre los años que se van incorporando, ha habido un proceso lento, discriminatorio, porque excepto en la Fuerza Aérea, en las otras instituciones, las mujeres no acceden al conjunto de opciones de la formación profesional de la rama respectiva. Pongo un ejemplo. En el caso de la Armada, la mujer puede entrar, puede desempeñarse en su formación de oficial, pero no puede optar al arma submarina, ni al arma de infantería de marina. En el caso del Ejército, por ejemplo, también puede hacer su carrera, pero no puede optar a una especialización, por ejemplo, en el arma blindada, ni en el arma de fuerzas especiales. Entonces hay un acceso, pero sigue existiendo en el desarrollo de su carrera discriminaciones de género. Y eso pensando, en este caso, en el género femenino, ni que hablar todavía en las opciones que hay a otras opciones de diversidad de género. Se insiste, por supuesto, en todos los temas de probidad y transparencia. Hay otra novedad importante, en el mismo artículo 299, en el inciso quinto, dice el ingreso, que es un tema que siempre ha sido muy discutido, sobre todo desde la perspectiva de los actores sociales. El ingreso y la formación en las Fuerzas Armadas será gratuito y no discriminatorio, en el modo que establezca la ley. La educación militar se funda en el respeto a los derechos humanos. A este inciso de este artículo habría que coligarlo, ¿no es cierto?, con que en el artículo en el capítulo de derechos, cuando se habla del derecho a la educación y se establece cuál va a ser el sistema de educación superior en Chile, se definen ahí universidades, institutos, centros, etc. Y además todas las academias e institutos de formación para las Fuerzas Armadas y policiales. Por lo tanto, se deben regir por la Ley de Educación Superior respectiva, que agrupa a todo el sistema de educación superior. Y eso entonces va a obligarlos, en algunos casos todavía ahora se hace, pero en este caso ya definido constitucionalmente, obligarlos a los procesos de acreditación institucional, las plantas académicas, la evaluación de los programas de asignatura, etcétera, etcétera, etcétera. El otro ámbito muy interesante de las Fuerzas Armadas, que también
hay un doble, se saca de algunos aspectos que trae la Constitución del 80 y se mejoran sustancialmente en esta Constitución. Tiene que ver con la famosa discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción. En Chile, ¿no es cierto?, está el estado, bueno, de asamblea, el estado efectivamente en el cual el país se ve impelido a una amenaza externa y por lo tanto lo más probable es eso pudiera ser en términos de una guerra. Bueno, ahí está el estado de asamblea, que eso es característico en todas las constituciones, pero después viene el estado de catástrofe y el estado de excepción, que hasta ahora, ¿no es cierto?, lo que nos regula la Constitución del 80 es que dice, definido el estado correspondiente de catástrofe de excepción, ¿no es cierto?, el Ejecutivo define esto y define una institución a cargo de ese estado de excepción. Y la define tal cual que el encargado que denomina el Ejecutivo para hacerse cargo de ese estado de excepción es el jefe de la defensa. Es un jefe de la defensa que lo nomina el Ejecutivo. Jefe de la defensa es un oficial superior o un oficial general de las Fuerzas Armadas, de alguna de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que vemos ahora, no es cierto? El estado de excepción en el sur, cuando pasó, para la región costera de Concepción, definió a un vicealmirante, para la zona interior de la Araucanía, a un general de ejército. Bueno, esto se modifica porque se entiende, es decir, se define que tanto el estado de catástrofe como el estado de excepción, dice en el inciso 3 del artículo 302, estado de catástrofe. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata de la jefa o del jefe de estado de excepción, quien deberá ser una autoridad civil designada por quien ejerza la presidencia de la República. Carlos, ¿puedes ir redondeando para terminar? Termino con esto. Esta autoridad asumirá la dirección y supervigilancia de aquellas zonas con las atribuciones y deberes que la ley señala. Por lo tanto, ya hoy día el jefe o jefa de estado de excepción o estado de emergencia es una persona civil. Sigue siendo designado obviamente por la presidencia o por el Ejecutivo. ¿Y qué pasa con las Fuerzas Armadas? Inciso 4 del artículo 303. Las Fuerzas Armadas y policiales deberán cumplir estrictamente las órdenes de la jefa o del jefe de estado de excepción a cargo. Es decir, las Fuerzas Armadas, a propósito de varias discusiones, podrán seguir cumpliendo funciones para las cuales a lo mejor seguramente tienen mejores condiciones que otras instituciones. O sea, logística, transporte, comunicaciones, correcto. Pero serán invitadas a participar o llamadas a participar por una jefa o jefe civil del estado de emergencia o el estado de excepción. Bueno, termino con esto para redondear lo siguiente. Esta propuesta constitucional es un avance importantísimo en la regulación sobre las Fuerzas Armadas, sus orgánicas, sus funciones, su institucionalidad completa. Consagra definitivamente y de muy buena forma la conducción civil democrática de la institución y de las políticas de defensa. Y a su vez incorpora a las Fuerzas Armadas chilenas y a nuestra política de defensa en un contexto latinoamericano sobre el cual nosotros adscribimos y proponemos o definimos trabajar como nuestra zona prioritaria, buscando que sea una zona de paz y la resolución pacífica de los conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante y muy ilustrativa tu intervención. Yo quisiera solicitar a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, si pudiera dirigirnos también algunas palabras. Posteriormente pediríamos alguna intervención adicional de Carlos Gutiérrez y de Claudia Iriarte. No se escucha. Está muteada, Alicia. Mil disculpas, siempre pasa lo mismo. Primero, saludar a los dos panelistas que realmente, al menos para mí, una presentación clarísima, magistral en cuanto tema,
Y además es compensatorio porque escuchando las propuestas, se hablan de propuestas que hicimos las agrupaciones de familiares a la convención, pero también están las propuestas que hicimos como observatorio por el cierre de la Escuela de la América. Cuando habla de la zona de paz, solamente faltó porque nosotros hablamos de declarar Chile o Latinoamérica una zona de paz sin bases militares de los países oligárquicos, monopólicos, que son la forma de someter a los pueblos, como ha sido las bases militares de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y que ha llevado al retraso y a la intervención a los gobiernos que se dan los pueblos latinoamericanos y el Caribe. Así que nos parece bastante fundamental los temas. Creo que me quedo con eso porque hay lo más valioso e importante lo que tengan que aportarnos tanto Claudia como Carlos, porque lo demás realmente me siento muy identificada con su visión, con el aclaramiento, como en forma pedagógica nos está entregando lo que sale en la Constitución que esperamos aprobar el 4 de septiembre. Gracias. Gracias, Alicia. Carlos González, de la Corporación 3 y 4 Álamos. No sé si tú quieres intervenir o hacer alguna aclaración, pedir alguna aclaración a los expositores. La verdad que es una exposición magnífica, tal como dice Alicia, para nosotros nos hace muy feliz que podemos leer muchas de las cosas que venimos hace mucho tiempo nosotros, como idea, como propuesta, ¿no? Es que la educación de los militares sea gratuita, nos parece excelente porque termina con el clasismo. De una vez por todas, sabemos que son procesos, pero de todas maneras, imaginemos que un muchacho cualquiera, de una población cualquiera, tenga las condiciones físicas, tenga la capacidad, los conocimientos como para participar y ser un oficial de cualquier rama de las Fuerzas Armadas. Nos parece muy legítimo y muy democrático que no existe. No nos olvidemos que ellos, la intervención en la parte familiar es muy brutal. Tienen que tener una serie de requisitos y plata. Entre 8 y 12 millones de pesos son las fianzas, pues se abandona las clases el alumno, ¿no? Que va a terminar como oficial, como subteniente. Para agregar también que nosotros hablábamos con mucha fuerza en un territorio de paz libre de armas nucleares y que la prioridad número uno es nuestra América Latina. Por supuesto que estamos por el apruebo, trabajamos por el apruebo porque nos interesa terminar de una vez por todas con esto de que desde 1990 a la fecha los militares hacen como que obedecen y el ejecutivo, el presidente o la presidenta, el ministro hacen como que manda. Eso ya debe terminar definitivamente. No puede ser que se pierda un fondo, que se pierda dinero en forma rosa. Ahí están los libros de Mauricio Weibel, Paco Gate y el Milico Gate, donde se muestra la evasión brutal, los robos horrorosos, ¿no? Que no puede seguir existiendo, ¿no? Tiene que haber un control de la sociedad civil como corresponde. En fin de cuentas, el soberano pueblo de Chile es el que los alimente, los viste, los arma, les paga su vida, su sueldo. Creo que muchas gracias, de verdad lo hacen muy bien, Carlos y Claudia. Muchas gracias por lo que están haciendo. Gracias, Carlos González. Pablo Ruiz, quien es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas. Sí, bueno, agradecer la exposición de Carlos sobre Fuerzas Armadas. Creo que hay avances muy importantes y bueno, nuestro sueño es que las Fuerzas Armadas respeten a nuestro pueblo. Para eso fueron creadas y que no se repita lo del golpe de Estado y de tantas masacres en la historia en que se ha empuñado las armas contra el pueblo de Chile, contra los trabajadores o contra nuestras mujeres. Eso es intolerable y no puede seguir sucediendo. Y bueno, una pregunta para la profesora Claudia, si dentro del sistema de justicia la Defensoría del Pueblo y otras son parte de este sistema, eso no me queda claro. Muchas gracias. Bien, Claudia, tú podrías responder la pregunta específica que formula Pablo y aprovechar de
agregar algo que te parezca pertinente. Sí, muchas gracias. Antes de entrar a la pregunta, voy a hacer una breve alcance de es una misma temática, pero con dos expresiones que no alcancé a señalar tan claramente delante. Específicamente, este texto constitucional concordante con lo que son los principios generales de todo el ordenamiento constitucional que establece, desde la recepción o configuración de un modelo del constitucionalismo al Estado social, establece específicamente respecto de la función de la jurisdicción que debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, del sistema democrático y el principio de juridicidad. Entonces, ese es el marco. Ya no es solo el tema de los conflictos o las contiendas jurisdiccionales o con interés jurisdiccional, sino siempre velando por la tutela y promoción de los derechos fundamentales y los derechos del sistema internacional de los derechos humanos. Entonces, ese es el marco a propósito de las temáticas en las que ustedes trabajan habitualmente, y las temáticas de memoria y en la relación con las Fuerzas Armadas, pero no solo con las Fuerzas Armadas, con toda la institucionalidad. Incluso podemos ver que la remisión de algunos tratados internacionales abren la mirada sobre derechos humanos desde la perspectiva no solo de comisión por agentes del Estado, sino también por particulares en situaciones vinculadas a que el Estado entonces es responsable porque no ha tomado las medidas para la prevención y la no comisión de ciertos actos que atentan contra los derechos fundamentales o humanos de las personas. Entonces ese es un tema muy fundamental, y el otro, que es, aquí sí que es absolutamente, porque lo que acabo de mencionar podría ser deducible del sistema y del sistema internacional, pero lo que es absolutamente novedoso es lo que establece en el artículo, me perdí, disculpen, 312, número 3, que dice: los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Entonces esto significa que todos los tribunales, sean de materias específicas como pueden ser los ambientales, o los tribunales vecinales, o los tribunales de competencia, etcétera, ya, son de instancia, perdón, así se llama, los tribunales de instancia, o la Corte de Apelaciones, o la Corte Suprema, necesariamente tienen que tener perspectiva de género. Así se refiere a un tema laboral, un tema de tránsito, o un tema de conflictos vecinales, y hayan aparentemente solo hombres, ¿ya? La idea, la perspectiva, que el sesgo de género no llegue a teñir los procesos independientemente de la materia y de las partes involucradas. Y eso, sin duda, es un avance sustancial que permite avanzar realmente en las ideas que establece este propio texto, que tiene que ver con justamente la igualdad sustancial en general y la igualdad sustancial de género en particular, que también es un avance novedoso, la igualdad sustancial, porque en eso es fundamental. Obviamente el cambio es de la noche al día con respecto a la Constitución del 80, y recoge parte de lo que ya venía estableciendo la Constitución de 1925, en la idea de avanzar sobre la igualdad formal y avanzar hacia las igualdades sustanciales de todos los sujetos, solo que ahora amplía radicalmente el catálogo de derechos, digamos, ¿no? Respecto a la Constitución del 25, digo. Obviamente, respecto a la Constitución del 80 es todo nuevo, la Constitución del 80 fue una regresión en Chile, y un retraso, etcétera, etcétera, que no entraré en aquella. Y respecto a la pregunta específica, no, la Defensoría del Pueblo y los otros órganos de defensoría que existen, como la Defensoría de Naturaleza, son órganos más bien que están creados o instaurados o recogidos en el texto constitucional de la perspectiva de mecanismos de garantía específicos para los derechos fundamentales. Y ese es el rol, en esa es la instancia que están creados, y a partir de esa idea se establecen sus funciones, sus integrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, serían relativamente equivalentes, ¿verdad?, a lo que son las defensorías del pueblo de otros sistemas del derecho comparado, por lo mismo, o el ombudsperson, como se llama hoy día el ombudsman, que también, sin ser lo mismo, pero van en esa idea, ¿ya? Y yendo a nuestra historia constitucional, la historia constitucional nunca ha tenido órganos de este tipo, pero se creó por ley en el proceso post-dictadura lo que fue el INDH, que hemos visto su compleja actuación en los últimos
años, y el INDH en realidad era como una especie de defensoría del pueblo aminorada, ¿ya? Y además de rango legal. En cambio aquí tenemos una institucionalidad mucho más amplia, que no solo existe la Defensoría del Pueblo, está integrada más por otras defensorías autónomas específicas sobre, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, por la pertinencia y, entre otros, el tecnicismo específico que requiere, porque son derechos bien con un desarrollo particular, digamos, ¿ya? Dentro de este gran desarrollo de los derechos humanos y de lo que es la mirada y el establecimiento del derecho, perdón, del constitucionalismo del Estado social o constitucionalismo social. En eso, esta Constitución recoge la posta de lo que fue, insisto en esa idea que es fundamental, la Constitución 25. Y en algunas cosas, obviamente, la pone al día de lo que es el siglo XXI. Ya mi colega en esta presentación hizo todos los acentos en lo que es Fuerzas Armadas y lo que es, por ejemplo, el principio del monopolio de la fuerza, que es un principio fundamental del constitucionalismo, pero cómo se regula hoy día en un marco democrático. Entonces, si bien la Constitución 25 tenía esos avances, pero no lo suficiente, y hoy día en eso es un ejemplo de cómo esta Constitución nos pone a tono en el siglo XXI, ¿ya? Pero en ciertas cosas no es tan moderna como la del 25, entre otros los temas de propiedad. Yo creo que la del 25 llegó a avanzar a cosas más interesantes. De ahí queda bastante por abrir, a pesar de cierto asombro, por calificarlo de alguna manera, que tienen los sectores que están por el rechazo, que se estructura obviamente de la defensa de ciertos intereses que ellos tienen, ¿ya? Y en este tema avanza sustancialmente, estoy hablando de la Defensoría específicamente, pero todavía hay un tema que tiene que ver con la posibilidad de interponer acciones, de investigar y de velar, en que hay un avance, pero todavía no tiene todas las potestades que en un escenario uno podría imaginar. Pero esos son temas que van avanzando y que se van enriqueciendo, y el derecho en eso siempre hay que tener presente. El derecho, como dice un gran teórico del derecho que se llama Luigi Ferrajoli, el derecho es lenguaje y son conceptos y se van interpretando. Si uno piensa todo el sistema de derecho, por ejemplo, el sistema interamericano, trabaja con convenciones de la década del 60. Algunas, digamos, otras son más nuevas. Pero, y en el principio evolutivo, que es un principio estructurante del sistema interpretativo, sobre todo estos instrumentos internacionales, obviamente vamos avanzando y podemos ir recogiendo. Ya Carlos nos mostraba cómo hay mucho avance y recepción del derecho internacional en materia de Fuerzas Armadas, seguridad y monopolio de la fuerza. Entonces, allí hay cosas muy interesantes que sin duda nos van a permitir, por la vía de la interpretación y de la integración de los derechos y del derecho internacional de los derechos humanos, al texto constitucional que va a permitir avanzar en esta materia, en aquellos temas donde, si bien se avanzó sustancialmente, quiero partir de esa idea, todavía hay cosas que podrían perfeccionarse aún más en un marco democrático y en un sistema de derechos. Eso. Gracias, muchas gracias, Claudia. Carlos, ¿tú quieres contribuir con otras ideas que hayan quedado pendientes? Mira, dos cosas pendientes, justamente para ligarlo al sistema de justicia o a los ámbitos de la justicia y Fuerzas Armadas. Uno, que la Defensoría del Pueblo efectivamente podrá fiscalizar la observancia de los derechos humanos en todos los órganos del Estado y, por tanto, incluidas las instituciones armadas, que es un ámbito muy complejo porque todos sabemos que por la verticalidad del mando, cualquier violación de los derechos humanos, en la regulación que actualmente existe al interior de las instituciones, tú tienes que hacerla, ¿no es cierto?, a tu superior jerárquico. Y eso es bien complejo en una institución que es jerarquizada, verticalizada, en fin. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo puede ser un aporte muy sustancioso a que efectivamente exista un respeto irrestricto a los derechos humanos al interior de esta institución. Y la segunda, que algo que obviamente no recoge el actual proyecto en relación a la Constitución del 80, son que no se contemplan los tribunales militares. Todos sabemos lo que ha significado en Chile la justicia militar y los tribunales militares en relación a la política contingente y ¿no es cierto?, al llevar a estos tribunales militares en su competencia a problemas que tienen que ver más bien con el ámbito civil o político y no estrictamente con
el bien jurídico que supuestamente debiera custodiar, que tiene que ver con la seguridad nacional en términos de la soberanía exterior. Eso, y mira, para cerrar, efectivamente, toda esta nueva codificación de que existe el actual proyecto constitucional sobre las Fuerzas Armadas y en el entorno de los otros articulados que tienen que ver con las Fuerzas Armadas o que van a obligar a las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas es un gran avance político, democrático de nuestro país, pero también es un gran avance para las propias instituciones. Yo creo que eso sería bien relevante que las instituciones pensaran sobre esto, porque van a ser instituciones que van a estar mejor asimiladas a la sociedad a la que pertenecen. Entonces, lo que se avanzó en el articulado sobre Fuerzas Armadas, sus atribuciones, sus obligaciones, sus restricciones, no es contra las Fuerzas Armadas, es justamente para que estas Fuerzas Armadas sean plenamente democráticas e estén insertas plenamente en la sociedad que representan, en la sociedad a la cual juramentan que van a defender, una sociedad diversa, plural, con naciones originarias, con diversidad, con territorios distintos. Entonces, este es un gran paso para los propios hombres y mujeres que eligen la carrera de las armas, que es legítimo todavía, mientras existe una civilización como esta, es legítimo, pero esa función profesional, esta institución las acoge para que estén inserta plenamente en una democracia y a la sociedad que representa. Entonces creo que, lamentablemente, la visión que se ha instalado desde sectores derechistas muy ultranacionalistas de que esto es un atentado contra las Fuerzas Armadas, la política de seguridad y defensa, es justamente lo contrario. Es producir esos encuentros entre instituciones que se alejaron del compromiso democrático y de la representación de la diversidad de los habitantes que vivimos en este territorio. Entonces, eso se lo apruebo. Lamentablemente, el rechazo es volver a la doctrina de seguridad nacional, es volver a la Constitución del 80 que la consagra no solo en el articulado propio de las Fuerzas Armadas, sino en el conjunto de la concepción que se tiene sobre esa Constitución. Por lo tanto, eso es lo que está en juego y es muy importante. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Bueno, hemos escuchado a Claudia Iriarte y a Carlos Gutiérrez. Ha sido muy ilustrativo, muy interesante, muy valioso, y este foro, este encuentro está grabado, por lo tanto, quienes estén interesados en escucharlo podrán hacerlo posteriormente. Gracias, Claudia. Carlos, ha sido muy grato tenerlos acá. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Quería invitar, nosotros, el Mundo de los Derechos Humanos, convocamos para el sábado desde 14:30 horas a un acto cultural por el apruebo, afuera del Estadio Nacional. Así es. Bienvenidos. Sí, muchas gracias. Ahí estaremos, por supuesto. Gracias, chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao, chao.